En esta tarde damos gloria, honra y alabanza a nuestro bendito Dios Trino. Creo que los que estamos aquí, hermano, estamos muy agradecidos con el Señor. Dios ha puesto los medios, las cosas de tal manera que los que estamos aquí reunidos lo hayamos podido hacer. Algunos otros tienen impedimentos de diferente índole, pero sé que más de alguno estará viéndonos, siguiendo el servicio a través del internet. Igualmente que el Señor bendiga sus vidas. Este canto, hermano, es precioso porque nos habla de la gracia. La gracia de Dios se derrama cada día sobre la tierra. Es una gracia común, porque Dios no nos paga conforme a lo que somos o hacemos. Porque como lo han dicho más de un teólogo, si Dios quisiera aplicar justicia sobre cada habitante de esta tierra, nadie más volvería a respirar. Pero Dios es tan bueno que dice que hace llover sobre buenos y sobre malos. Es una gracia común. Pero bendito sea Dios, que sobre ti, sobre mí, derramó una gracia especial. La salvación, el regalo inmerecido. Entonces, hermano, eso es más que suficiente, como dice nuestro hermano José por la palabra, para estar muy contentos, muy felices, muy agradecidos con el Señor. Y nos da gracia sobre gracia, porque estamos aquí en esta tierra y cada día vemos cómo te levantaste hoy. Es gracia sobre gracia. Saliste a trabajar, rezaste, gracia sobre gracia. Tienes una familia preciosa, gracia sobre gracia. Así que de Dios solamente recibimos misericordia y gracia. Y el pasaje, el mensaje para hoy, hermano, el título de la predicación para esta tarde dice así. Nuestro hermano José ya lo había puesto, ya lo puso en el internet, pero lo vuelvo a repetir. ¿Podrá algo o alguien detener los ríos de agua viva? Es una pregunta retórica, porque no hay quien. No hay quien detenga esos ríos de agua viva. ¿Usted ha visto, hermano, cómo cuando se sueltan esas aguas de las montañas, llegan a las partes bajas de las ciudades, cómo arrasan con todo? Se llevan hasta, he visto yo que mueven trailers, tumban, derrumban casas, arrastran carros. Se ve mucho dolor, mucha pérdida, y son simplemente aguas naturales. Y arrasan con lo que se ponga enfrente, con lo que estorbe. Si eso pueden hacer esas aguas, ¿qué no podrán hacer los ríos de agua viva? Que nacen en el mismo trono de la gracia del Señor. Y para eso, hermano, te voy a invitar esta tarde que me acompañes con la lectura de la palabra. Y vamos a la segunda carta a Timoteo. En el capítulo 2, le damos lectura del capítulo 2, versículo 1 hasta el 11. Dice la palabra del Señor: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa.
Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Vamos a orar. Dios bendito, Padre Santo, Señor, despierta, Señor, en esta tarde un ánimo grande, Señor, en nuestras vidas. Avívalo, Señor, para que haya en nosotros, Padre, ese ánimo que el apóstol Pablo le quiso transmitir a su fiel discípulo Timoteo. Señor, cuánto hemos recibido de parte tuya, Señor. Desde antes de conocerte, Padre, recibimos gracia, porque éramos detractores de tu ley, pecadores impedernidos, y tú no nos consumiste, Señor. Aún en el tiempo que tú dispusiste, Padre, nos trajiste de la muerte a la vida. Derramaste esa gracia en nosotros, ese regalo inmerecido de la vida eterna. Señor, como no debemos estar contentos y agradecidos, Padre, pero muéstranos por tu palabra, Señor, cómo tú has obrado a través de los tiempos en aquellas personas que has llamado para tu causa, que has llamado para que te sirvan, Padre. Y que ese ánimo, Padre, se anide en nuestros corazones, y así podamos proclamar con más gozo, con más ánimo, ese glorioso evangelio que un día llegó a nuestra vida. Y todo esto, Padre Santo, lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si hemos puesto atención, hermano, obviamente Pablo está animando a Timoteo. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Cómo debe de conducirse como un soldado? Un soldado, cuando es llamado al ejército, se tiene que someter a disciplinas muy férreas. En el término como debe de ser. Sabemos que en los últimos tiempos esas cosas se han ido un poco de lado, pero en el término como debe de ser, esas personas son llamadas al ejército, entran al cuartel. Sé poco, pero a grandes rasgos te lo digo. Como estas personas entran a esos lugares, a las 5 de la mañana tienen que estar despiertos, bañarse con agua fría, luego hacer una serie de rutinas pesadas de calentamiento, luego salir a campo abierto para adiestrarlos. Cuerpo a cuerpo, luchas, a usar las armas, en situaciones inclementes de calor, de frío, para forjar en ellos un carácter. ¿Porque van a qué? A defender la patria. ¿Para que una persona pusilánime que al primer disparo corra y se esconda? ¿O vea un contingente de personas y corra? No, tienen que despertar un carácter firme. Pablo le está diciendo a Timoteo lo que él debe de ser. Pero Pablo enseguida le dice, no solamente que lo sea, sino que él ya ha pasado por allí. Hermano, la Biblia está llena de estos testimonios. Y aún en los tiempos actuales pasa cómo hay personas que por clamar el evangelio dan su propia vida. Dicen que hay un testimonio de unas personas que no tienen ese privilegio que tú tienes, que yo tengo, ir a hacer nuestras labores del día, proveer para nuestras necesidades. Quien no se ocupa en su casa, hace sus quehaceres, usa los medios de gracia para fortalecerse y tener ese ánimo de venir a la iglesia cuando hay oportunidad de reunirse con sus hermanos. Pero todo está acomodado, hermano. En otros países donde ser cristiano es signo de muerte, signo de encarcelamiento. Dicen que hay personas que han sido encarceladas, y aquí lo acabo de leer, dice Charles Spurgeon en uno de sus
comentarios de sus frases, dice que la Biblia que está más destrozada es la que tiene, la persona que la usa, la que tiene, es la que menos tiene destrozada el alma. Porque es verdad. Porque una persona que no le sabe dar uso a este libro, ¿sabe qué es? Donde quiera lo avienta, donde quiera lo tira, y no es que seamos fanáticos, pero este libro, hermano, necesita un trato especial, un cuidado especial, porque aquí se encuentra contenido el mensaje de parte de Dios, y tú la conservas en buen estado porque quieres seguir leyendo tal como está, no que le falta una hoja, que está tachoneado, y te destroza el alma. Tú tienes una, y si te acaba esta Biblia, vas y compras otra. Hay personas que están en la cárcel y a una Biblia, si le encuentran una Biblia, los ejecutan. Pero de alguna manera alguien introduce en la Biblia. ¿Sabes qué han hecho? Dicen algunas personas que las personas les quitan las hojas y la leen y se la aprenden de memoria para transmitir el mensaje a los demás. Y luego otras hacen lo mismo y al rato ya están ellos compartiendo la palabra de su propia boca. Ve ese ánimo que produce un llamamiento especial. Si tú has tenido ese llamamiento, hermano, gloria sea al Señor, nadie te lo va a quitar. Y tú vas a dar lo que has recibido. Nadie da lo que no tiene. Pero el que tiene, de parte de Dios, tiene hasta para dar. Así de claro está, hermano. Pero ve, hermano, aquí dice muy poco acerca de lo que Pablo padeció. Muy poco. Pero vamos a la segunda carta a los Corintios. Y está un poquito larga, pero te lo voy a dar. Y no digamos como mucho, pero era Pablo. ¿Y qué? Pablo era un superhombre. Era de acero. No, era como tú y como yo. Y tuvo un llamado igual que el tuyo. Por esa línea debemos caminar todos. Dice que vamos a 2 Corintios 11, del 23 al 29. Pablo, en cierta manera, en esta carta está pues, expresando celo por las cosas de Dios, porque tenemos que clarificar, no molesto, no enojado, aunque caben allí, pero no en un enojo mundano, porque el enojo mundano ese hace y quiere deshacer y desbaratar a quien le está afectando. No quiere ni verlo, lo odia y lo quiere desbaratar. Ese es el enojo mundano. Aquí Pablo está molesto, pero un celo de Dios, que es muy diferente. Qué precioso, hermano, que tú te molestes porque tal o cual tú ves que ha caminado, de repente lo ves que no camina, te molestas, pero no porque estés por ti, sino por él. Pablo aquí está expresando una cierta molestia, un celo de Dios. Y aquí está adelante, hermano. Dice, son ministros, hablando de aquellas personas que estaban trabajando mal en el camino del Señor. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Yo no enfermo? ¿O a quién se le hace tropezar y yo me indigno? Todo esto lo padeció Pablo. ¿Por qué? Aquí lo dice bien claro, hermano. En la primera parte, en la primera lectura que dimos, dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.
Todo eso lo soportó, ¿qué, hermano? Por amor a los escogidos. Y algo tan simple es que se daba, hermano, en aquellos tiempos que también las personas se enfermaban, y por enfermedades muchas veces que podían soportarse. A veces, lo ha dicho algún hermano, no digo nombres: hermano, vine en mal condición, pero me vine a la iglesia. Gloria sea al Señor. Y no es que idolatre el lugar, no es que idolatre o que le vaya a llamar la atención el pastor, sino que él tiene el deseo de reunirse a edificarse con la palabra de Dios. Dice Pablo: ¿y yo no enfermo? Quiere decir que Pablo debería estar muchas veces ardiendo de fiebre, malo del estómago, y se quedaba tirado allá y diciendo: tráigame un poco de vino, como le dijeron a Timoteo, porque me siento mal. No, él se preocupaba por las iglesias. Es lo que está diciendo aquí, hermano. Que eso de verdad esté en nosotros y todos aquellos que realmente han sido llamados por Dios. Y no solamente Pablo, hermano. Vamos al Antiguo Testamento, fíjate que eso dice aquí. Vamos a Jeremías. Y no es que eran superhombres, pero cuando fueron llamados, hasta se acobardaron. Unos decían: yo soy niño. Moisés dijo: pues yo soy tartamudo. Reconocieron que ellos no eran nada, pero con Dios pudieron hacer grandes cosas. Dice en Jeremías 26, del 11 en adelante. Jeremías 26. Estamos hablando de los gobernantes de aquel lugar que eran rebeldes, pecadores, con el Dios que ya conocían. Y entonces dice aquí: entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetiza contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Falsos profetas eran estas personas, y príncipes corruptos eran lo que eran, que no querían que Dios levantara a alguien que les declarara su pecado. Pero Dios siempre levantó profetas que fueron fieles a ese llamado, que sí era de él. Porque estos profetas eran hasta mentirosos. Profetizaban bien y les iba mal. Y decía Dios: si algún profeta profetiza algo y no se cumple, se ha apedreado. Pero estos profetas no querían oír la verdad. Ya lo dijo hermano Josué: de este lugar, hermano, va a salir palabra de Dios. Y nos va a doler. A todos nos va a doler. Porque la palabra exhorta, pero también consuela. Eso es lo precioso. Aquí no es salvos para siempre salvos. No. Salvos para siempre santos. Y vamos en ese camino. No somos perfectos, pero vamos en un camino de perfección y de santificación. Entonces, hermano, vamos en adelante. Y aquí habla Jeremías. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: ¿usted cree que era fácil, hermano? Si Jeremías dijo, es más, decían que el profeta lloró, pero lloraba por el pueblo. Pero dice aquí: y habló Jeremías a todos los príncipes, a todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra estas ciudades todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras. Oí la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hecho, que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Estas palabras, ¿a quién te recuerda, hermano? A un hombre que levantó Dios en 1517, Lutero, cuando enfrentó a príncipes, a reyes, a gobernantes, al mismo Papa. Aquí está Jeremías diciendo: Dios me ha mandado para que les declare la verdad, y ustedes están mal, y arrepiéntanse, porque solamente Dios así no obrará como Él lo ha dispuesto. Y si no, no me voy a arrepentir. Hagan lo que bien les parezca. Dios quiere en cada generación hombres que se levanten de esa manera, hermano. Es lo que Dios quiere.
Aparte, aquí están dos jóvenes, mi hermana Anaí, mi hermano Josué. Qué bueno que nosotros que vamos de salida, ellos se levanten y le digan no a lo que Dios dice no. Y digan sí a lo que Dios dice sí. Que no hagan alianzas con el mundo. Que no hagan alianzas con el pecado. Es lo que le dijo Pablo a Timoteo, porque era un joven como ustedes. Y le dijo: Timoteo, ve por donde he caminado yo. Pues por ahí tienes que caminar tú. Cuando nuestro Señor, aquí es donde voy, hermano, se levanta en aquel gran día y último en la fiesta. Vamos a Juan 7:37. Porque no vamos a hacerlo solos, no podemos, hermano. Juan 7:37. Dice la palabra del Señor: en el último y grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dicen delante de esto, dice de aquellos que habían de recibir el Espíritu Santo. Hermano, con la salvación tú recibiste ese poder. Dios mismo en ti. Usémoslo, hermano. De verdad. Lo digo a primera persona. De su interior van a correr ríos de agua viva. ¿O quieres? Ya vimos, hermano. El llamado no es del hombre. ¿Cómo era Pablo antes de ser llamado por Dios? Era perseguidor de cristianos. Y respiraba, pero amenazas, bufaba de odio contra los cristianos. Pero cuando tuvo encuentro con el Señor, ¿cómo cambió él? Que estuvo dispuesto a padecer todo esto, hermano, por amor a los escogidos. Bueno, algunos pues, Pablo, pues ya son escogidos. Sí, pero Dios ha dispuesto un medio, que es la proclamación del Evangelio. Aun cuando estaba en alta mar, cuando aquel huracán llamado Euclidón nos azotó, y que Dios le prometió que se iba a salvar él y toda la tripulación, porque dijo: es que tengo allá mucho pueblo. Que dice: y tú vas a tener que ir a compartir el mensaje. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados a compartir el mensaje, hermanos. Es verdad. El testimonio es bien importante. Por eso te dije: nadie da lo que no tiene, pero el que da lo que tiene, da el origen. Lo recibe de parte de Dios. Por eso el origen de este llamado no es un llamado de afuera, es un llamado de Dios, que viene de lo alto. Y que las personas por ese llamado están dispuestas a dar hasta su propia vida. Como ¿qué no pasó con todas aquellas personas, hermano, que tuvieron ese llamado? José, ¿qué fue? Encarcelado. Tuvo un llamado especial, porque él fue el medio que Dios usó para que el pueblo de Israel fuera hasta Egipto y fuera salvado de la hambruna. ¿Y cómo fue ese llamado? ¿Fue fácil? No. ¿Cómo fue puesto en una cisterna? Él siguió en el llamado. ¿Cómo una mujer lo acusó de acoso sexual? Y él dijo: ay de mí si pecare contra Dios. Y huyó. ¿Cómo después fue puesto en la cárcel? Y al final, ese llamado era de Dios. Hasta el final. Jeremías encarcelado. Daniel puesto en un pozo para ser devorado por los leones. Juan el Bautista encarcelado y decapitado. Y nuestro Señor
crucificado. Pero para que por medio de ese sacrificio, tú y yo tuviéramos lo más precioso. Lo que nuestro Señor estaba profetizando en Juan 7:37. Que los que ven de creer en Él recibirían ríos de agua viva. Está hablando del Espíritu Santo que había de venir a morar en cada creyente. Usemos, hermano. Ahí está el Espíritu Santo. Clamemos a Dios para que Él nos dé ese ánimo. El origen es de Dios. El llamado es para servirle. Las consecuencias de ese llamado, hermano, ya las estás viendo. Vas a encontrar muchas que te van a hacer quererse tropezar. Te van a poner obstáculos. Pero no podrán con los ríos de agua viva. No pueden, hermano. Ya te lo dije hace rato, si las aguas estas que se desbordan de las montañas, cómo arrasan con ciudades enteras y tumban todo. Esa agua que sale del mar, cómo tapa, desbarata todo. Es más fuerte lo que viene de Dios. Pero queremos ser obstrucción o un canal de conducción. Que seamos un canal de conducción, hermano, por ese río de agua, que es el Espíritu Santo. No somos nosotros al final, es Dios obrando a través de nosotros. Pero te dije hace rato, nadie da lo que no tiene, pero el que lo tiene debe de dar. No hagamos obstrucción a la obra de Dios. Más bien seamos un canal de conducción. ¿Y la motivación qué es? El amor a los escogidos. Tú no sabes quién es. No trae una playera que dice yo soy escogido de Dios. Pero en tu casa tendrás que testificar que Dios mora en ti. Y no es fácil, hermano, cuando tú recibes cosas contrarias a lo que tú quieres. Tú quieres paz y haces paz y te hacen guerra. Pues ármate del Espíritu Santo para que testifiques. ¿No les amas? ¿O no amas a tus hijos? Si tu esposo es inconverso, ¿no le amas? Si tú dices ser cristiana, pues debes testificar como cristiana. No es fácil. Yo como cristiano, igualmente tengo que testificar a mi esposa y a mis hijos y compartirles el origen. Porque no es que yo sea bueno por mí mismo. Nadie es bueno por sí mismo. Sino lo que le dice al hijo o a la hija o a la esposa es que esto viene de parte de Dios. Si no, yo no podría. Pero lo hago por amor a ti. Así que Pablo nos da 3 puntos a reflexionar. El origen del llamado es de Dios. Todos los que fueron llamados y que ven los mártires de la fe. Así que no nos engañemos, hermano, con ese falso evangelio llamado de la prosperidad, porque son mentiras del diablo. Pensar que el cristiano es llamado a vivir una vida próspera y feliz es el peor engaño de Satanás. Por causa de su fe, el cristiano va a padecer. Esa es una realidad. Por causa de su fe. Porque también puede sufrir por causa de su pecado. Pero eso no honra a Dios. Eso no glorifica el nombre de Dios. ¿Cómo es, hermano? ¿Alguna enfermedad que tengas de tipo genético? Pues realmente estamos en un cuerpo caído. Y tú, en vez de renegar y lamentarte y todo tipo de cosas, que te vean, yo sé que mi Redentor vive. Y aún de desecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Dios ha dispuesto que he de padecer esto, pero Dios está conmigo. Me fortalece de día y de noche. Otra cuestión, ¿cuántas veces no podemos recibir un agravio de los de nuestra propia casa?
¿Cómo debemos de responder? Injusto, un malentendido. ¿Y cómo habremos de responder? ¿Al tú por tú? Entonces, ¿cuál es el amor de Dios? Si ella está recibiendo odio y tú regresas odio, pues entonces en ti no hubo amor. Dice la palabra que con ovejas, ¿qué? Vamos a padecer también como el Señor. Habrá muchas veces que callar, hermano, no es fácil. No es fácil, sino que nos dicen una y ya tengo dos. Y a veces habrá que callar. Habrá que padecer como cristianos, hermano. No es fácil. Pero tenemos de nuestra parte ¿qué? Ríos de agua viva que pueden destruir cualquier obstáculo que se nos presente. Nada más como un comentario. El agua no estaba muy fuerte y como una persona allá abajo en el triangulito que está aquí se le ocurrió caminar atravesado sobre el agua y como el agua la volcó con su pequeña. No nos pongamos enfrente de un río de agua viva, hermano. Si un río de estos normales te pones a estorbarle, te arrastra. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, hermano? Ir, ahora sí, en este caso, conforme va la corriente de agua viva, no la corriente del mundo. Y en el caminar vas a encontrar obstáculos, pero Dios está de tu parte y te va a ayudar a vencer los obstáculos para alcanzar el cielo. No, porque ya lo ganaste. Tú no. Lo ganó Cristo en la cruz del Calvario. No. Cuando tú haces esto, que testificas y sigues adelante para que la obra de Dios siga adelante, no seas causa de tropiezo para otros. ¿Para qué? ¿Por amor a quién? A los escogidos. Cuando tú proclamas el evangelio allá afuera, cuando tú te esfuerzas por llevar una vida que agrada a Dios, ¿lo haces para alcanzar algo? No, pues ya Dios lo hizo por ti a través de Cristo Jesús. Por temor al infierno, no honra a Dios. ¿Estás pensando en ti? Si lo haces por ganar el favor de Dios, ¿piensas en Él o piensas en ti? Lo estás usando como un instrumento. Cuando lo haces para no irte al infierno, igualmente estás pensando en ti, no en Dios. Pero cuando lo haces por amor a Dios y por amor a aquellos que no conocen lo que tú conoces, estás haciendo la obra de Dios. Eso es lo que Pablo hizo, hermano. Y fue tan precioso que el Señor le dio 14 cartas. Que cuánta edificación traen a la iglesia del presente. Porque este hombre trabajó. Y vemos, hermano, todo lo que padeció. No para decir, pues llevo aquí todo el sufrimiento porque pues, voy a verme bien. O de esa manera voy a alcanzar el cielo. No, dijo, no. Estoy dispuesto a padecer esto. Por los de mi nación. Los de su nación se voltearon contra él. ¿Cuántas veces no lo quisieron matar? ¿Cómo les fue a Juan y su compañero, Juan y Pedro, cuando fueron puestos en la cárcel? Les dieron duro, hermano, y se le iban lloriqueando afuera. Ay, pues mira cómo nos fue, Pedro. No, se sintieron gozosos porque vieron que Dios los estaba usando para convencer a aquellos que amaban un Dios que era más grande que todo. Que nos vuelvan a dar otra. Porque queremos proclamar el evangelio. Y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que no hagamos alianzas con el mundo. El mundo es astuto, hermano. De alguna manera va a querer que hagas alianzas con él. No hagas alianzas con el mundo en ningún sentido. Porque el mundo entero está ¿quién? Bajo el maligno. No hagamos alianzas con el mundo. Mantengámonos firmes en el camino del Señor. Pero reconozcamos que no es por nuestras fuerzas, sino porque es por el poder del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Filipenses 1:29, hermano.
Eso es lo que no queremos, hermano, y ese regalo, pues como que no nos cae muy bien, pero es parte de un cristiano, dice así la palabra del Señor. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él. Se te fue concedido. No es que tú decidiste creer en Cristo, sino que Dios te concedió aún en el creer en Cristo. Pero no solamente a creer, dice aquí en delante, sino que también que padezcáis por Él. Y ahí es donde ya no, como usando la frase que usó nuestro hermano José, es donde Josué ya no nos cae el 20. Pero es necesario, hermano. Es necesario entrar, que decía el apóstol Pablo, a través de muchas, no pocas, tribulaciones. Y no nos cansemos, hermano. Porque así como ves tú que de repente se pone el cielo nublado, a nubarrones y que la lluvia cae, no te da alegría después cuando ves que el sol sale y se ve bonita la tarde, que ya se ve bonito, todo despejado. Así es la vida del hombre, del cristiano. Pueden venir nubarrones que te hacen hasta padecer noches de insomnio o días muy difíciles, pero de repente viene un tiempo de paz que Dios te concede para que sigas adelante, hermano, proclamando su preciosa palabra. Así va a ser el caminar verdadero de un cristiano, hermano, hasta que entremos en gloria. Pero ¿para qué? Para que testifiquemos de qué estamos hechos ahora. Estamos en Cristo y tenemos de nuestra parte el Espíritu Santo. ¿Y cómo es, hermano, que Dios nos habla para que nos convenzamos que por donde vamos no es correcto, que lo que estamos haciendo no le agrada? ¿O cómo es que Dios nos anima a caminar en su camino precioso si no es por medio de su palabra? ¿Y cómo es que cuando tú te sientes, dice John MacArthur, que cuando su esposa pasó por una situación bastante difícil, tuvo con una fractura de cuello muy drástica, y dijeron que su esposa estaba grave en el hospital y él estaba a una distancia grande de ella? ¿Qué hacemos? Lo primero, y estamos angustiados, y cómo le hago, y qué va a pasar, y que no sé qué. Dijo, no, dice, Dios me dio ese sentir, fui cantando himnos hasta donde ella se encontraba. Dios me dio el sentir de cantarle himnos. Tenemos un problema, y en vez de ir a Dios en oración, en vez de quebrantarnos ahí porque si hemos sido heridos, ofendidos o demás, Dios nos dé la fortaleza para perdonar y seguir adelante, estamos romeando el coraje, estamos romeando la amargura. No, hermano, hay lugar allí para que tú vayas y te quebrantes, aunque tu carne no quiere, esté molesta, y no, la carne no quiere orar, la carne no quiere leer la palabra, la carne no quiere que vengas a la iglesia, y el Espíritu Santo quiere todo lo contrario. Oigamos la voz del Espíritu Santo. Vamos a padecer, pero Dios está con nosotros, y de esa manera vas a testificar afuera, hermano, lo que Dios ha hecho en tu vida. El origen viene de Dios, el llamado. Las consecuencias no es una vida fácil, pero la motivación es el amor a Dios y todo el pueblo que aún no le conoce. No es tan difícil entender el mensaje, hermano. Quédate con esto. El llamado es de Dios, pero te capacita, te da el Espíritu Santo. Las consecuencias es una vida no fácil, difícil, pero tú lo haces todo por amor a Dios y por amor a su pueblo. Así lo hizo Pablo, así hagámoslo nosotros. Mira, hermano, me gustan los comentarios que hay en esta Biblia y te lo voy a leer. El comentario que Charles Spurgeon dice acerca de este texto, y yo pensaba ponerle como encabezado es precisamente: la palabra de Dios no está presa,
lo que la cita de 2 Timoteo 2:9, pero me pareció bien ríos de agua viva, porque no hay quien los detenga. Pero dice Charles Spurgeon acerca de este versículo, 2 Timoteo 2:9, la palabra de Dios no está presa. ¿Por qué razón la palabra de Dios no está presa? Hace una pregunta Charles Spurgeon, y aquí está la respuesta. No lo está porque es la voz del Todopoderoso. ¿Quién puede detener la voz de Dios? ¿Alguien puede detener que el cielo cuando truene a grande, se la oye a grande? No hay. Ese ruido apaga todos los ruidos de la tierra. Cuando truena en lo alto, cuando va a llover grande, no hay quien detenga ese ruido. Y las descargas eléctricas que se dan son de miles y miles, millones de voltios. Es Dios hablando. Dice, no lo está porque es la voz del Todopoderoso. Si el Evangelio es el Evangelio de Dios y estas verdades son revelación de Dios, la omnipotencia reside en ellas. La palabra omnipotente no puede estar presa. Más aún el Espíritu Santo suma su poder a la palabra de Dios y al ser divino es invencible. Se aproxima como un viento fuerte y poderoso. ¿Quién lo detendrá? Viene como un fuego que ¿quién podrá enfrentar su ardiente vehemencia? Que el Espíritu Santo esté en el Evangelio es la razón de su inmenso poder. No es que la verdad por sí sola sea poderosa y que prevalecerá, sino que el Espíritu Santo de verdad obra con poder por medio de ella y hace que la mente humana se someta. Eso es poder de Dios. Por eso la palabra dice Pablo, yo estoy aquí en la cárcel, pero la palabra de Dios no está presa. Y mandaba cartas aquí, y mandaba cartas allá, y las iglesias se fortalecían y crecían en número y en gozo en el Señor. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo en aquellos que claman a Él. Y Dios escucha y atiende a ese clamor. Vamos a orar. Dios bendito, Padre Santo, Señor, aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos, Padre. Señor, nosotros somos esa obra, Padre. No costamos cualquier cosa, Padre Santo. Fuimos comprados a un precio invaluable. La sangre de tu amado Hijo. Por eso, Padre, ahora queremos valorar esa obra preciosa que has hecho en nuestra vida. Avívala, Padre Santo, con el poder de tu Espíritu Santo. Que seamos fieles a tu mensaje, Padre. Que lo proclamemos, pero no solo que lo proclamemos, que lo vivamos en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque, Señor, nos ha dado ese privilegio, Padre, de ser canales de conducción por el cual fluyen ríos de agua viva. Y creemos que esos ríos sigan empapando y llegando a aquellos que no te conocen, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, para no ser agentes de obstrucción, sino canales de conducción. Y todo esto, Padre amado, lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. A Él damos gloria, honra y alabanza. Amén, amén y amén. Con un canto, hermano, te quedamos despedidos y estás invitado el domingo a las 10:30 a reunirnos nuevamente como pueblo de Dios. Dios te bendiga.